como un boss, güey. No alcanzó a leer después. Estoy ocupada, pues. Y ya mandaron la contraseña. ¿Te la había mandado, me dijiste, no? No sé, no la hemos mandado. Pero es que no sé cómo saca la contraseña. Yo se la mandé al doctor ya. Ya la mandó. Está, gracias. Oye, pues yo digo que si te atoras o algo ahorita en la clase, güey, pues le preguntas a Pascal, es como una buena estrategia. A ver quién es Pascuic. A ver, Pascuic. Ay, ponle tu nombre, Pascuic. Así va a venir la hoja de calificaciones. Pascuic Contreras. Y Pascal baila. ¿Vas a bailar o qué te paraste acá bien? No, es que esta cosa en la computadora lo tengo registrado con mi Facebook. Y en mi celular lo tengo con mi nombre nada más. La otra vez estaban criticando duramente a un R2 por lo mismo. Yo les dije, seguro tiene vinculada su cuenta. Y pum, que le regresa al siguiente día también Pascuic. Oye, porque así salga tu diploma ¿cómo se llama? Tu certificado de médico internista en Pascuic Contreras. Entre paréntesis mi nombre, ¿no? Entre paréntesis, no. Alias Pascal. Insuns, ahora sí, güey, sí. Te ponemos la respuesta en el chat, güey, vela. Seriedad. Mis tripas. Que fueras al baño antes. Sí, bueno, ¿ya me escuchan? ¿Qué tal? Buenos días, Ido. Ya estamos todos. Pues yo creo que sí, ¿qué hacen? Ya son las 12:32. Sí, como usted diga. Muy bien, pues ya comenzamos. Ok. Bueno, pues continuando con nuestro módulo de hematología, hoy toca el tema de púrpura trombocitopénica idiopática o autoinmune, ¿no? También se le conoce, de manera introductoria, pues es dentro de las trombocitopenias que requieren un abordaje, es decir, que no de manera inicial determinamos una causa secundaria, pues esta enfermedad representa en sí a las trombocitopenias y sobre ella van a girar la mayoría de los diagnósticos cuando abordemos a un paciente. Sin embargo, pues como vamos a ver, es un diagnóstico de exclusión y primero hay que descartar muchas otras causas. Lo que vamos a ver durante la plática son las definiciones, un poquito de epidemiología, la fisiopatología de la enfermedad, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento, pues casi por los mismos tópicos que hemos visto en cada tema. Dentro de las definiciones vamos a empezar con la definición de trombocitopenia. Esta la vamos a definir cuando tengamos una disminución del número absoluto de plaquetas en sangre periférica por debajo de 150,000. En algunos, en muchos artículos o libros dice que una trombocitopenia significativa o que requiere un protocolo de estudio va a estar abajo de 100,000, sin embargo, ¿verdad? Esto se correlaciona con el riesgo de sangrado. Realmente a recuentos mayores de 100,000 es muy poco probable que vayamos a tener manifestaciones. Y hay una clasificación que va de acuerdo al recuento plaquetario y pues lo divide en gravedad, y esto pues se correlaciona con el riesgo de sangrado. La leve va a ser de 75 a 150,000, la moderada de 50 a 75,000, la grave de 25 a 50,000 y hay una muy grave que, perdón, ahí me equivoqué, era menor de 10,000.
Bueno, ahí, René, ¿tú qué opinas sobre la cifra? René. ¿Vidal o Ernesto? Vidal. Ah, ok. Pues en cuanto a trombocitopenia en general, se toma en cuenta menor a 150,000. Pero en respecto al tema, de acuerdo a lo que leí, va a ser sospechoso, nos va a orientar a investigar un poco más, como lo mencionó el compañero, en un valor menor a 100,000. Y en cuanto a los grados de severidad de la trombocitopenia, depende mucho de la bibliografía, pero yo lo encontré también que ya por debajo de 25,000 ya se consideraba grave. Y si se asocia a un sangrado, aunque sea un poco mayor el valor, también ya se considera como una trombocitopenia grave o severa. María del Rosario, ¿tú crees, por ejemplo, de qué porcentaje tendría una persona que tuviera plaquetas entre 100 y 150 de tener una patología? Que fuera la PTI secundaria una patología o como ¿Qué leíste sobre 100 y 150,000? Pues mencionaba que la PTI, que en la PTI se consideraba sospechoso cuando presentaba una trombocitopenia menor de 100,000. Ajá. Esto mencionaba, y que pues la idea es cuando tiene una cifra menor de 20,000 plaquetas o sangrado, ¿no? O sangrado. Y yo leí que sí. Pues que hace que es un estudio de corte donde se determinó la probabilidad de desarrollar PTI, se puso el 100 porque arriba de eso pues tenían alrededor del 7% de probabilidad de desarrollar una PTI. Entonces, como es muy poco probable, se puso el 100 como punto de corte, pues ya que abajo de 100 pues sí nos va a agarrar la mayoría de los pacientes con una PTI verdadera. Ok, muy bien. Esa es la respuesta. Entre 100 y 150,000, la probabilidad de que una persona tenga PTI o una trombocitopenia secundaria a lo que tú quieras, a alguna enfermedad reumatológica, alguna enfermedad hematológica, aparte de la PTI, es alrededor entre un 5 y 7%. Entonces, es un porcentaje que pues sí requiere vigilancia. Por lo menos tienes una seguridad de unos 5 años de ese porcentaje. Entonces, por lo menos cada año tienes que vigilar a estos pacientes, pero con la seguridad de que no requieren protocolo de estudio. O sea, tienes un paciente con 125, 130, no lo vas a mandar a hematología a estudiarse porque te lo van a devolver y se van a reír de ustedes, le van a decir, oye, ¿por qué está mandando un paciente con 120,000, 130,000 si no requiere protocolo de estudio? Ese paciente tiene un 7% de progresar a PTI o a algo secundario. Entonces, esa es la respuesta. Muy bien, continuamos. Ok. En cuanto a la definición en sí de la patología de la PTI, pues se define como una enfermedad hemorrágica que es autoinmune y adquirida y está caracterizada por una trombocitopenia aislada, es decir, que no va a haber otras alteraciones en las líneas celulares, y esta es a consecuencia de la destrucción prematura y excesiva de plaquetas por la formación de autoanticuerpos que se unen a glucoproteínas plaquetarias y son destruidas por las células del sistema retículo endotelial. Va a ver un poquito de la epidemiología, pues la mayoría de los estudios son en población niños, y sí hay también estudios en población adulta, y pues ya son pues poquito anteriores a nuestra fecha. La incidencia se sigue pues manejando la misma, de 2.5 por cada 100,000 habitantes en algunas series, o hasta 12.5 en las más elevadas, y se estiman 100 casos por 1 millón de individuos al año. Es
como les decía, más frecuente en niños, y también ya en adultos mayores de 60 años. Y la mayoría se va a encontrar con recuentos plaquetarios un poco arriba de 50,000. Sin embargo, también va a haber pacientes que se encuentran por debajo de 50,000, y es más prevalente en mujeres que en hombres, como la mayoría de las enfermedades reumatológicas. Este estudio pues fue el más nuevo que encontré en cuanto a epidemiología. Es del Inmunes, ¿no? Se hizo en Estados Unidos. ¿Perdón? La palabra es inmunes. Perdón. En cuanto a los trastornos autoinmunes en mujeres, en hombres. Fue un estudio que de cohorte retrospectivo durante 6 años. Pues en el medio privado de Estados Unidos se calculó una incidencia anual de 6.1 por cada 100,000 personas, con 20,000 diagnósticos al año. Es lo que comentábamos igual, ¿no? El predominio en mujeres y en niños y mayores de 60 a 65 años, que realmente es una enfermedad que pocas veces requiere hospitalización, y la mayoría de las veces que nos topemos con ella va a ser de manera ambulatoria. Ahorita en la clínica vamos a ver que es algo insidioso el inicio de los síntomas. Sin embargo, sí puede llegar a presentarse de manera abrupta y pues tener algún sangrado mayor que requiera alguna hospitalización, pero pues por lo general no va a ser el caso. Dentro de la fisiopatología, pues ya mencionábamos, ¿no? El desarrollo de los autoanticuerpos, generalmente IgG, contra las plaquetas, y estas van a ser pues normalmente la vida de la plaqueta es de 7 a 10 días, y ya cuando la plaqueta está vieja entran los mecanismos celulares de muerte programada. Sin embargo, aquí va a ser prematuro por la unión del autoanticuerpo a la membrana plaquetaria, y va a ser detectada por los macrófagos, y pues van a estar siendo destruidas. Esto puede llevar a una trombocitopenia profunda. Se puede considerar que es una reacción de hipersensibilidad tipo 2, donde pues se participa el autoanticuerpo de IgG, un antígeno que va a estar asociado a la célula o a la matriz celular, y pues va a requerir también de la interacción del complemento y el receptor FC del antígeno. Contreras, ¿cuánto viven las plaquetas? No sé cuánto mide. ¿Cuál es la vida media de la plaqueta? Porque es una enfermedad que está dirigida contra qué. Es IgG también. ¿Pero contra qué? O sea, la IgG, ¿le puedes dar una para atrás? Es glucoproteína, es GB2A y GB3B. Son los principales 2B. Pero, ok. 2B. ¿Y cuál? Y 3A, me parece. Más 2B. Bien. Pero ¿cuánto vive la plaqueta? No, la verdad es que no conozco. ¿Cuántos días? Una semana. Es alrededor de 7 días lo que vive una plaqueta, de 5 a 7 días. Entonces, los anticuerpos así están dirigidos contra los receptores plaquetarios. Y Contreras, ¿qué hacen esos receptores? O sea, dentro de la misma enfermedad. Dentro de la patología, pues, ¿qué hacen? ¿De qué se encargan esos receptores? Tampoco me acuerdo. ¿Alguien tiene una opinión? Es para la agregación planetaria, ¿no? ¿Es para qué? O sea, es para... Es para la agregación plaquetaria, ¿no? Agregación plaquetaria, ¿quién dice otra cosa?
¿No? Nada. Blanco, ¿para qué son? Va a haber diferentes receptores de glucoproteínas. Van a participar en los procesos de adhesión, de agregación. Van a ser receptores de colágeno, de trombina, del factor de von Willebrand. Pues depende, ¿no? Son varios y cada uno tiene su función específica. Y igual están relacionados a enfermedades específicas, sobre todo hereditarias. Bueno, pero en general 2B3A, perdón, es de fibrinógeno. El fibrinógeno, para que una plaqueta se una a otra, debe ser un intermediario entre las dos plaquetas. Si no hay fibrinógeno, no se pueden unir las dos plaquetas. Entonces, mediante el 2B3A se une una plaqueta con otra. Entonces, para unirse una y otra, en medio de las dos, debe estar el fibrinógeno para poder unirse. Entonces, si tú atacas el 2B3A con los anticuerpos, pues estás generando una trombocitopenia inmune, primaria o secundaria. Ahorita los van a ver más adelante. Entonces, continuamos. Y bueno, aquí pues nada más tenemos las imágenes de microscopía de una plaqueta. Pues son discos bicóncavos en su forma inactiva. Ya cuando se activan tienen a tender una forma más irregular por la contracción anular y la formación de pseudópodos que usan pues para movilizarse. Del otro lado pues vemos a un macrófago que ya fagocitó una plaqueta y está pues también generando unos podocitos para fagocitar otra, que sería pues ya en el contexto de esta enfermedad. Este es un esquema donde se muestran los receptores de los que estábamos hablando. Aquí pues tenemos la GP3B3A, que como nos decía el doctor, es el receptor para fibrinógeno y también para el factor de von Willebrand que veíamos en la clase pasada, fibronectina y pues algunas otras moléculas. Generalmente va a ser la glucoproteína que va a ser atacada, sin embargo también puede ser la 1A2A y en menor medida la 4. Estas también pues tienen su función específica, también receptores de colágeno principalmente, y pues también son el blanco de muchos fármacos que nosotros usamos pues para otras cuestiones, ¿no? Como el tirofiban, que precisamente actúa sobre este receptor. En sí, al hablar de la patología de la enfermedad, pues es mucho hablar de inmunopatología. Es una enfermedad pues que está desencadenada por alteraciones inmunológicas debido a la formación de autoanticuerpos. Pues ya explicamos que es contra esta glucoproteína y pudiera en menor proporción atacar a otras glucoproteínas. También pues está la participación de los fagocitos, que van a ser las células que tengan estos receptores para el complejo del antígeno. En la mayoría de los casos va a ser la IgG en el 92% de los casos, y dentro de estas la IgG1 va a ser la mayormente afectada en el 82% de los casos. Sí puede también llegar a haber fijación de complemento, pero también es muy raro. Generalmente es una afección idiopática, es decir, no que va a ser primaria, pues no se va a conocer su desencadenante. Sin embargo, muchas de ellas, sobre todo en población adulta, pues van a ser secundarias, y pues las causas más frecuentes pues igual van a ser lupus, neoplasias, infecciones bacterianas, virales. Está muy asociado al virus de VIH, y también se va a desencadenar por algunos fármacos como la quinidina, la quinina o la heparina. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de los fármacos. Sí, además pues para la generación de los autoanticuerpos pues van a estar muy marcada la interacción de las células plasmáticas, los linfocitos B y los anticuerpos, pero además, sobre todo en el contexto de patología crónica, también va a haber una implicación de los linfocitos T
y se va a ver principalmente a la interacción de células TH con células presentadoras de antígeno. Esta se considera el estímulo primario para la producción de anticuerpos antiplaquetarios y en sí para la mayoría de las reacciones de autoinmunidad. También, aunque la principal afección sea a ese nivel, también hay estos autoanticuerpos se pueden interactuar directamente con los megacariocitos adentro de la médula ósea. Entonces en algunos casos también va a estar comprometida la producción de plaquetas. Aunque en la mayoría de los casos no va a ser muy significativo, sí puede haber una disminución en los niveles de la trombopoyetina. Incluso pues también es un blanco farmacológico como vamos a ver más adelante. En sí el resultado de todos estos procesos es que vamos a tener una producción plaquetaria, puede ser normal o puede estar aumentada, va a haber destrucción periférica muy aumentada, la vida media plaquetaria va a estar reducida, no es lo más frecuente, pero sí puede haber secuestro esplénico aumentado y va a haber producción defectuosa de megacariocitos en la médula ósea. En cuanto a la clínica de la enfermedad, pues va a ser variable. En la mayoría de los casos, como comentaba, va a ser insidioso. Van a cursar por lo general al inicio asintomáticos o pueden ya llegar a manifestar lo que se conoce como sangrado plaquetario, que pues sería lo que interviene en la hemostasia primaria. Generalmente el sangrado pues va a ser a nivel mucocutáneo. Hay que en el interrogatorio pues realizar una semiología completa de las manifestaciones hemorrágicas, el tiempo que tienen de evolución, si los pacientes han sido sometidos a algún procedimiento, si ha habido algún sangrado excesivo o es un paciente que tiende a sangrar con golpes o con heridas. No pasa mucho en adultos, pero sí en población pediátrica que pueda ser precedido por una infección, ya sea viral o bacteriana, y también en algunos casos se ha encontrado el antecedente de inmunización reciente en el paciente que desarrolla esta enfermedad, también puede ser más de población pediátrica. Arturo, ¿cuál sería la cifra hemostática? La cifra hemostática para que un paciente con PTI no tuviera sangrado, o un paciente en general que no tuviera sangrado. La cifra hemostática. ¿Alguien lo leyó? Mayor de 30,000. ¿Quién habló? Rosario. Rosario. Mayor de 30,000. Hola. Yo encontré que menos de 20,000 ya lo hacía mucho más probable. ¿Quién habló? ¿Alejandro Navarro? Sí, Alejandro Navarro. ¿Quién da más? Tenemos una cifra de 20,000 y tenemos otra cifra de 30,000. Habla Jesús. Leí que la probabilidad de sangrado es incluso de inicio de tratamiento debajo de 35,000 y que pacientes que tuvieran más esa cifra incluso pues pueden dar seguimiento y vigilancia nada más que arriba de 35,000. A ver, Itzel. Yo leí como punto de corte 30,000. ¿Alguien los demás? ¿Qué dicen? Bueno, soy Karen López, ¿se escucha? Sí. Buenos días, doctor. También yo leí que arriba de 30,000 se puede mantener al paciente en observación. Abajo de esas cifras se le debe dar tratamiento y sobre todo pues a la probabilidad de sangrado, pero ya de manera típica menos de 10,000. Sin embargo, arriba de 30,000 era cuando se puede dejar en observación. 30,000 es la cifra. En general, 30,000 se considera una cifra hemostática de cualquier paciente, ya sea no hematológico. 30,000, ¿qué quiere decir la cifra hemostática? Que no requiere ningún tratamiento y puede estar en casa sin problema, únicamente
evitando hacer esfuerzos físicos complejos o pesados. Y ya debajo de 30,000 un paciente puede requerir tratamiento, pero no transfusión. O sea, puede requerir tratamiento. Y la otra pregunta, que sería Arturo o Vianey, ¿con qué cifra ustedes transfundirían a un paciente con PTI con sangrado? Lo que leí, doctor, era que con menos de 20,000 y sangrado se tiene que transfundir. Sí, yo también leí lo mismo, que de hecho la guía del 2019 te recomienda que si tienen menos de 20,000 plaquetas y los días de reciente diagnóstico los hospitalices. Claro que eso lo tenías que. Pero respecto a la transfusión. Para la transfusión lo mismo, que abajo de 20,000 plaquetas. O sea, abajo de 20,000 plaquetas, llega un paciente y lo transfunden, ¿no? Bien, ahí también. Pero en caso de sangrado, ¿no? Pero en caso de sangrado. Entonces Arturo lo transfunde con menos de 20,000 y Vianey lo transfunde en caso de sangrado. Pues... Jonathan, ¿tú qué crees? Bueno, sí, es independientemente del frecuento plaquetario, si la hemorragia es grave o severa, definida como aquella localizada a nivel intracraneal o gastrointestinal. Incluso algunos también consideran a nivel pulmonar y genitourinario como una hemorragia severa. Y también se debe considerar en las hemorragias clínicamente significativas, que sean recuento menos de 30,000. Y también leí que en menos de 20,000 también, aunque haya o no sangrado, pues se debe transfundir también. Se podría considerar. A ver, nada más para que les quede claro, los pacientes con PTI no se deben transfundir. Solamente cuando un paciente tiene sangrado, o sea, que se encuentre debajo de 30 y que el paciente tenga sangrado. Pero en general, si el paciente no está sangrando, los pacientes con PTI no se transfunden. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre si ustedes transfunden a un paciente normal puede hacer una reacción a la transfusión, ¿sí o no? Puede hacer una reacción a la transfusión. Un paciente con PTI que llega en recaída o que llega con sospecha de PTI, tiene el sistema inmunitario activado y lo tiene hasta la máxima potencia. Y si ustedes transfunden a un paciente con PTI, lo único que van a hacer es transfundirle plasma, porque las plaquetas que le pasen las va a destruir en ese mismo instante e incluso puede exacerbar el problema inmunitario que trae el paciente. Por eso no se transfunde un paciente con PTI, salvo que el paciente esté sangrando. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. El paciente con PTI no se transfunde, salvo que sangre. Si sangra, ya es una indicación para la transfusión. Si no, hay que iniciarle tratamiento, ¿sí? Pero reservar la transfusión, porque me ha tocado que desde urgencias los transfunden a los pacientes. Llegan con 15,000, con 9,000 plaquetas, el paciente solo trae petequias y ya lo están transfundiendo desde urgencia. Entonces, eso no se debe hacer, ¿sí? Solamente que el paciente sangre. Bueno, continuamos. Sí, bueno, respecto a eso específicamente, sí, había leído y creo que lo había comentado en alguna otra clase que el recuento considerado plaquetario normal es 3 a 5 veces superior al necesario para hacer hemostasia, ¿no? En cuanto a las manifestaciones, pues las van a ser las principales, las petequias. Estas van a ser unas lesiones rojas, sobre todo en áreas dependientes que no van a tener bordes y no van a blanquecer a la presión. Secundaria a esta, cuando se unen se puede formar lo que es la púrpura, que puede ser seca o húmeda. La formación de estas ya se asocia pues con un riesgo mayor de sangrado. Otro pues van a ser las equimosis, que van a aparecer ante pues golpes que en una persona normal pues no aparecerían.
Otro es la epistaxis. Generalmente pues no van a ser significativas, a menos que requieran una intervención, un taponamiento, pues también se van a asociar a una probabilidad de un sangrado mayor en algún otro sitio. Sobre todo pues van a ser desencadenados por las sacudidas y los estornudos. Igual las gingivorragias al cepillado de dientes, pues son pacientes que van a tender a sangrar en las encías o a algún golpe, algún traumatismo. La otra es hemorragias, que el paciente se corte, se haga algún daño, y el sangrado pues va a ser un poquito más excesivo. Y ya hemorragias severas, que se van a considerar a nivel, sobre todo del sistema nervioso central, que sería el peor escenario, o también gastrointestinales, hematuria, o el sangrado menstrual exagerado en la mujer. El porcentaje de hemorragia del sistema nervioso central debido a esta patología, pues aunque sí puede ser fatal, la incidencia pues sí se calcula entre 1 y el 2%, es baja. Y pues hay algunos predictores de hemorragia severa, es cuando la trombocitopenia está por debajo de 20,000, que hay antecedentes de una hemorragia menor previa, que el paciente use AINES, el sexo femenino, que se trate de una PTI crónica, que se define como aquella que dura más de 12 meses, la edad, a mayor edad pues va a haber mayor riesgo de sangrado, y también se tiene que tomar en cuenta la presencia de comorbilidades. El examen físico pues habitualmente va a ser normal y no se va a asociar a linfadenomegalia, hepatomegalia o esplenomegalia. Leí que solo en un 5% de los casos podíamos encontrar alteraciones en el tamaño del vaso. Sin embargo, la presencia de esplenomegalia casi siempre pues nos tiene que hacer sospechar en otra patología, ya sea que se trate de otro diagnóstico o que haya un diagnóstico secundario que esté dando también las manifestaciones de trombocitopenia. En casos graves, pues si pudiera que haya mucho sangrado, pues encontraríamos los datos asociados a anemia, y lo único que vamos a encontrar casi siempre en el examen físico pues va a ser la presencia de las lesiones que veíamos en la diapositiva pasada. Pues el diagnóstico, como ya mencionaba, va a ser de exclusión de enfermedades primarias. Hay algunos criterios recomendados, que es que ya hayamos descartado esas otras enfermedades que ahorita vamos a mencionar. Si bien la medición de anticuerpos no está recomendada, pues sí puede llegar a ser un criterio, el que tengamos la evidencia de destrucción plaquetaria, también en la que tengamos un aumento en el número y tamaño de megacariocitos en la médula ósea, pero también es un estudio que realmente pues no vamos a pedir. Y pues lo que comentaba, el descartar otras enfermedades, pues, realmente pues no nos vamos a valer de estos criterios, más bien va a ser en base al descarte de otras enfermedades. El abordaje de una trombocitopenia, pues para nosotros de medicina interna, pues es de inicio, pues se lo podemos atribuir rápido a si el paciente está infectado o si creemos que es por consumo. Sin embargo, ya un paciente que es protocolizado, pues sí, son muchísimas las enfermedades que podrían ser no tan evidentes y estarnos causando esta alteración. Y pues hay que recordar que hay varios mecanismos para que se presente una trombocitopenia. Una es por disminuciones de la producción, que pueden ser desde alteraciones congénitas o por déficits, también muy asociado a medicamentos, alcohol, a un déficit de trombopoyetina, síndrome, y del lado hematológico, pues síndromes mielodisplásicos y algunos otros síndromes linfoproliferativos. Otro mecanismo pues es el aumento de la destrucción, como en esta enfermedad, por enfermedades autoinmunes, y de la misma manera infecciones virales pueden directamente causar una destrucción plaquetaria. Y el otro sería enfermedades como no inmunes, como coagulopatía intravascular diseminada, las microangiopatías trombóticas, PTT, SHUL, los temas que veíamos en la clase pasada. Entonces todo ese espectro de posibilidades podemos tener al inicio de un abordaje de una trombocitopenia. Los estudios básicos que son indispensables pues van a ser si quieres, espera, Blanco. Okay. Eduardo, ahí porque, bueno, son los diagnósticos diferenciales, ¿no?
Eduardo, pero ¿cómo haces el diagnóstico de PTI? Pues lo he ido mencionando ahorita, Blanco, que el diagnóstico es por descarte, es demostrando que no tienes pues alguna patología adyacente que te está provocando la trombocitopenia. ¿Pero por qué? ¿Te acuerdas cuál es el porcentaje de las trombocitopenias que se van a ir del lado a PTI? ¿Cuál es el porcentaje que tendrías tú en una trombocitopenia de que fuera PTI? Lo desconozco, la verdad, no lo sé. ¿Alguien que tenga ese porcentaje? ¿Cuánto es PTI y cuánto es secundario? Bueno, soy Karen otra vez, solo tengo un porcentaje de que las primarias son un 80% y las secundarias hasta el 20%. Muy bien, teniendo ese porcentaje, Eduardo, ¿por qué vas a hacer un diagnóstico de descarte si el 80% tienes que es una PTI? Porque si se tratara de una patología secundaria, pues difícilmente respondería al tratamiento que sería, respondería al tratamiento pues indicado, ¿no? Si no se resuelve la causa adyacente, no respondería al tratamiento. Ok, pero tiene un 80% de que sea PTI y aún así, o sea, vas a buscar causas secundarias. Pues siempre y cuando el paciente tenga manifestaciones o hallazgos que nos indiquen o que nos hagan pensar que podría ser una causa secundaria, sí, pero pues ya viendo el porcentaje, como usted comenta, pues incluso sería mejor iniciarle el tratamiento. Y en caso de que no respondiera, pues ahora sí buscar una causa secundaria. Bueno, desde que el paciente llega, ustedes tienen que ir buscando causas secundarias desde que llega. Pero sí, el diagnóstico, aunque sea tan grande el porcentaje de PTI en 80%, tienen que buscar causas secundarias. Porque imagínense, el tratamiento de la PTI es caro. Es inmunoglobulina. Imagínense darle un hospital que le den inmunoglobulina a todos los pacientes que llegan por sospecha de PTI. Incluso lleva esteroides. Imagínense todos los pacientes con esteroides. Llega trombocitopenia y a todos que lleguen con trombocitopenia como urgencias, yo les voy a meter esteroide. Eso no se hace, ¿no? Pero los esteroides tienen muchas complicaciones. Entonces, eso no lo deben de hacer. Tienen que buscar causas secundarias. Siempre en PTI buscar causas secundarias. Igualmente, como tú lo comentaste, muchas otras enfermedades que les pueden dar PTI, imagínense que viniera infectado y les meten esteroides. Entonces, no, primero tienen que ir descartando. Y ya después el diagnóstico sí se hace por descarte. Que tú en algún momento le puedas iniciar el tratamiento, está bien, pero siempre el diagnóstico final se va a hacer por descarte. No necesitas un diagnóstico para decidir iniciar tratamiento. Sí, eso les tiene que quedar claro. O sea, no le voy a dar tratamiento porque no tengo el diagnóstico todavía, tengo que descartar todas las miles de cosas. No es cierto, ¿no? Primero descartas a las que tú vas a sospechar que se contraindica el uso de esteroides y luego dices, ok, no está infectado, tiene clínica de PTI, voy a iniciarle el tratamiento. Aunque no tenga el diagnóstico, pero yo estoy sospechando, ¿no? Pero el diagnóstico no termina ahí, tú tienes que seguir hasta haber descartado todo. Y al final ya se queda como una PTI, ¿no? Muy bien. Continuamos todos ahora sí con los estudios básicos. Como decía, el básico pues va a ser la biometría hemática completa, donde pues nos va a dar el recuento de plaquetas que estamos buscando, que es menos de 100,000, y tenemos que ver que no haya citopenias asociadas. Generalmente pues no va a haber cuando se trate de una PTI primaria. En algunas causas secundarias sí pudiera coexistir con otras alteraciones celulares. Por ejemplo, si es debido a una infección, pues podríamos ver aumento de la serie blanca, o si es mucho el sangrado, ver disminución de la serie roja.
El frotis de sangre periférica, pues de forma inicial hay que descartar la pseudotrombocitopenia, pues viene así en todos los algoritmos diagnósticos de una trombocitopenia. En el cuerpo pues hay un número relativamente bajo de autoanticuerpos que al combinarse con este anticoagulante pueden cambiar la conformación de la plaqueta y hacer que estas pues se unan y formen conglomerados plaquetarios, o bien se distribuyan en forma de satélite alrededor de macrófagos, y esto pues sobre todo en los conteos automáticos pues nos va a dar un número falso del control plaquetario. Al utilizar otro anticoagulante como citrato o heparina, hasta en un 40 o 60% vamos a tener una normalización de las plaquetas, o al menos un aumento significativo en el recuento. Entonces pues siempre se sugiere pues la toma de un frotis de sangre periférico con otro anticoagulante y un conteo manual para verificar pues que estamos ante una trombocitopenia verdadera. Otra información que nos puede dar el frotis va relacionado al tamaño plaquetario. En PTI pueden encontrarse macroplaquetas, y otras alteraciones en el tamaño pues nos van a orientar hacia ciertas alteraciones plaquetarias congénitas, que esto pues se va a ver más en población pediátrica. Igual nos puede aportar datos de una manifestación de una enfermedad secundaria, por ejemplo la morfología eritrocitaria, pues para descartar las microangiopatías trombóticas o algunos otros trastornos en los eritroblastos, y también la morfología de la serie blanca, si es una trombocitopenia que sea parte del curso de un síndrome linfoproliferativo o un síndrome mielodisplásico. El aspirado de médula ósea pues es algo que no, como mencionaba ahorita, casi no vamos a realizar. Hay algunos pacientes en los que puede llegar a considerarse, sobre todo en pacientes que son con PTI crónica, que es refractaria a tratamientos de primera y segunda línea, que el paciente sea mayor de 60 años, que no exista una certeza diagnóstica, y además en estos pacientes pues también va a estar recomendado ampliar nuestros estudios, pedir anticuerpos anticardiolipina, anticuerpos antinucleares, el CUMS, y específicamente pues descartar que haya una infección viral activa, sobre todo de hepatitis o de VIH. No se recomienda en las guías la medición de los anticuerpos antiplaquetarios ni la medición de la trombopoyetina como parte de rutina en pacientes con PTI. Ahorita vamos a hablar más de la medición de estos anticuerpos. Otras pruebas que se pueden contemplar es el perfil tiroideo, aunque generalmente estos van a cursar con visitopenias, también pudieran darnos una trombocitopenia aislada. Los tiempos, el fibrinógeno, el dímero D, es decir, tener un perfil de hemostasia completo. La detección de anticuerpo antifactor plaquetario 4, que estos van pues también es una prueba muy específica, pero puede estar presente sobre todo en casos refractarios. Si la clínica lo sugiere, pues podemos apoyarnos de una ecografía de vaso o de un Doppler esplenoportal en caso de que sospechemos de alguna enfermedad que causa hipertensión portal y que eso también esté contribuyendo a la destrucción y secuestro plaquetario, y en algunos casos seleccionados, como veíamos, el aspirado de médula ósea y la biopsia de médula ósea. Lo que comentábamos de los autoanticuerpos, estos tienen una sensibilidad del 49 al 66% y una especificidad del 78 al 92, con un valor predictivo positivo del 80 al 83. Además de que una prueba negativa no va a excluir el diagnóstico, entonces por lo general no se recomienda. Las guías mencionan mucho la asociación del Helicobacter pylori, pues que es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio. Esta por sí sola puede causar trombocitopenia hasta en un 65% de sus casos, y se ve que tras su erradicación con tratamiento va a haber un aumento de nivel plaquetario en un 47%, entonces también siempre tenemos que considerarlo en un paciente sin diagnóstico, y en pacientes ya con diagnóstico que vamos a someter a esplenectomía o a tratamientos de segunda línea, pues considerar que no sea esta la causa de la trombocitopenia sostenida. Aquí en México es muy común la infección por H. pylori.
Entonces, México es un país que tiene alta prevalencia de Helicobacter pylori. La asociación sí la hemos visto, sobre todo ahí en siglo XXI. El doctor Guillermo Gutiérrez, que era el encargado de la clínica de PTI, tenía reportada una alta prevalencia de trombocitopenias que habían respondido a la erradicación al tratamiento de erradicación de H. pylori. Entonces eso es algo muy importante. Los anticuerpos, como dice ahí la diapositiva, no son necesarios para hacer el diagnóstico, ya que una prueba negativa no va a excluir. Entonces el diagnóstico sigue siendo igual, de descarte, de que todo salga absolutamente negativo y que no encuentren una causa para la trombocitopenia que tiene el paciente. Arturo Alemán, entonces, ¿cómo sería un paciente que te llega a urgencias por PTI y le haces la BH y los estudios? Pues sería un paciente que, como se mencionó, pues no tendría, pues tienen hemorragias severas, es muy raro las hemorragias severas, entonces sería un paciente con hemorragias de tipo petequial, de mucosas, un antecedente. En el frotis de sangre periférica, pues principalmente nos serviría para descartar, como comentó el compañero, otro tipo de ¿De qué edad te lo imaginas? Me imagino en adultos una mujer, la edad suele ser alrededor de los 30 años, pero pues también puede haber en personas mayores. Okay. ¿Adultos jóvenes? Adultos jóvenes, el predominio en las mujeres. Y bueno, pues ahí hay que saber interpretar las pruebas, pero como dijo el compañero, que no hubiera plaquetas aumentadas de tamaño en el frotis de sangre periférica, que no haya otras causas. ¿Esplenomegalia? Esplenomegalia. A lo mejor en el caso de leí que en el caso, por ejemplo, de una mujer que tuviera una trombocitopenia, puede haber tenido metrorragias a lo mejor y tener una anemia con deficiencia de hierro. Pero en este caso, la anemia con deficiencia de hierro causa trombocitosis. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una anemia con deficiencia de hierro con trombocitopenia, pues puede ser una pista, ¿no? ¿Ahí por qué esplenomegalia? ¿Esplenomegalia? No habría, no esperaría esplenomegalia. ¿Por qué? Pues no es tan común la esplenomegalia en el cuadro clínico, en la exploración de los pacientes. O sea, ibas bien, pero ya cuando metiste esplenomegalia, no. Ibas bien. Paciente sí, así es casi un paciente que llega a urgencias. El dato clínico casi importante, las petequias, y que aparte la biometría hemática tiene asociada trombocitopenia, ¿no? El resto de la biometría, ¿cómo estaría? Normal. Normal, esa es otra. Debe estar normal, no debe haber ni neutropenia, ni linfopenia, ni otra cosa, porque ya eso te orienta a que no es PTI. Si hay esplenomegalia, pues ya no es PTI, porque puede ser un síndrome linfoproliferativo, puede ser alguna otra cosa que curse con PTI, ¿no? O sea, no PTI, no, sino con trombocitopenia secundaria. Andrea, tú que de ese paciente, ¿qué es lo que seguiría de hacerle? Tiene 30 años, llegó con petequias, hemorragia, gingivorragia, y trae 21,000 plaquetas. ¿Qué sigue? Trae gingivorragia, púrpura húmeda, púrpura seca y 21,000 plaquetas. Pues sería el conteo de plaquetas
¿cómo se dice? Por medio de frotis para que nomás descartar alguna otra patología estructural de las plaquetas. ¿Qué patología estructural? Que sean múltiples plaquetas adheridas, o sea, conglomerados de plaquetas, por ejemplo. ¿Eso te haría pensar en PTI? No. Entonces, ¿hay alguna alteración en el frotis de la plaqueta? O sea, más que nada para descartar otra que no fueran PTI. Pero en realidad sí, el frotis es muy importante, porque con el frotis ya tú ves en realidad si es una trombocitopenia real. Si el laboratorio te está dando una trombocitopenia y tú la estás viendo en el frotis, sí se puede ver. Hasta el químico te puede decir que el frotis tiene trombocitopenia. Entonces es muy importante. Incluso te puede decir que hay agregados plaquetarios. Y si hubiera agregados plaquetarios, ¿qué diagnóstico estarías haciendo? Una pseudotrombocitopenia. ¿Quién habló, René? Sí, una pseudotrombocitopenia. ¿Qué es, René, una pseudotrombocitopenia? Es cuando se hace el conteo por la máquina, el conteo cuántico, la máquina al ver o no sé cómo decirle, al analizar los agregados plaquetarios los cuenta como uno, o como que por el tamaño no los cuenta como plaquetas, entonces nos marca un valor menor al real. Entonces por eso lo ideal es corroborarlo mediante un frotis de sangre periférica, al igual como también plaquetas en citrato nos pueden servir para corroborar este valor. Plaquetas en citrato nos ayudarían a evitar el sesgo por la toma de la muestra, que se formen agregados plaquetarios por el ETA, me parece. Así es. En el frotis de sangre periférica podemos observar precisamente si se encuentran agregados plaquetarios o plaquetas individuales, y de esa manera distinguir entre una pseudotrombocitopenia o una trombocitopenia real. Así es, para eso sirve. El frotis de sangre periférica da mucha información, y para eso efectivamente nos va a servir. Si ven agregados, pues ya es una pseudotrombocitopenia, y es muy común, pero habitualmente van a ver un paciente sin síntomas, que la VH está normal, que nada más se le ocurrió hacerse una VH y lo mandan por trombocitopenia, lo revisan al paciente y ven que no tiene petequias, no tiene sangrado, no tiene púrpura húmeda, jamás en su vida había tenido esta sintomatología, o él se siente bien, se siente asintomático. Entonces, ese es un paciente que tienen que sospechar que puede ser una falsa trombocitopenia o pseudotrombocitopenia, y van a ver los masacotes de plaquetas en el frotis, o les van a reportar acúmulos plaquetarios en el frotis de sangre periférica. Y efectivamente, al entrar a la máquina, todo ese masacote de plaquetas, la máquina las cuenta como una célula. ¿Qué célula? La que la máquina logre encasillar. Porque todas las células entran en la máquina como un haz de luz, y la máquina las va contando. Entra una y la encasilla. Pero al momento que entra todo el masacote plaquetario, la máquina no te puede decir es un masacote plaquetario. Lo va a tratar de encasillar en alguna de las células, ¿sí? Por eso se pierde la cuenta plaquetaria en las pseudotrombocitopenias, y es algo frecuente. Y ocurre efectivamente por el EDTA, que es el anticoagulante que tiene el tubo morado. Por eso le tienen que mandar un tubo con citrato, que es el azul,
o un tubo con heparina, que es el verde, o sea, utilizar otro anticoagulante. Muy bien, continuamos. Ok. Bueno, dentro del abordaje inicial del paciente, según el escenario, pues nos podemos guiar hacia una posible causa. Pues si estamos ante el caso de un paciente ambulatorio con las características que ya habíamos definido, pues sí podemos pensar en PTI, en algunas infecciones virales crónicas como hepatitis B o VIH, algunos medicamentos que mencionábamos de Helicobacter pylori o enfermedades reumatológicas. Si es un paciente que está con una trombocitopenia, pero el paciente está ingresado en un área crítica, pues hay que sospechar principalmente, descartar y tratar infecciones, microangiopatías, también el uso de drogas o medicamentos, una CID, hepatopatías o otras enfermedades crónicas. En los pacientes con cirugía cardiovascular o nefrópatas que pues se usa mucho la heparina, hay que considerar el diagnóstico diferencial de que sea una trombocitopenia inducida por ellas, o por ejemplo un inhibidor directo de esta glucoproteína que se usa mucho por ejemplo en cardiología, o que sea dilucional, que son pacientes que probablemente pues por su falla de bomba pues hagan, pues sí, retengan líquidos. Y en la mujer embarazada pues ya sabemos que hay que descartar las trombocitopenias estacionales y las microangiopatías y alteraciones plaquetarias del embarazo. Los fármacos que también debemos identificar que puedan inducir trombocitopenia. Aquí hay que valorar que el inicio generalmente se puede dar de 1 a 3 días después de su inicio, pero incluso hasta 3 semanas después del uso de los medicamentos nos pueden causar un descenso en el recuento plaquetario y van a remitir por lo general en 5 a 10 días. Hay medicamentos que mediante un efecto directo pueden destruir las plaquetas, como el linezolid, el abciximab, entre otros, y los otros pueden desencadenarlo de la misma forma por desencadenar una reacción autoinmune y generar también la trombocitopenia. Entonces también hay que tener presente que no se trate del uso de algún medicamento. Y lo que comentábamos de la trombocitopenia inducida por heparina, pues también tenemos muchos pacientes nefrópatas que nos pueden llegar con esta alteración. Está este predictor que es el 4T y que nos valora el riesgo de que esto sea la causa. Cuando sí es por esta causa, pues suele cursar es un curso grave, es más grave y más abrupto que el que vamos a encontrar en una TPI clásica. Hay varias clasificaciones que son importantes para cuestiones de tratamiento que ya si quiere, dale una para atrás. Ajá. Blanco, porque yo creo que ya no vamos a volver a tocar el tema de las trombocitopenias por heparina, no, esta es importante y es relativamente frecuente que ocurra en los pacientes de medicina interna, una trombocitopenia inducida por heparina. Tiene que hacer una valoración de las 4T en este paciente y considerar el tiempo de aparición, sobre todo después del 4º día de que el paciente fue expuesto a la heparina. Puede presentar trombocitopenia e incluso dentro de los 100 días, entre 30 y 100 días, pueden presentar esta trombocitopenia inducida por heparina. Menos de 4 días ya es muy poco probable porque la exposición no le da tiempo al paciente de crear una trombocitopenia. Las 4T son trombocitopenia, entre 5 y 10 días el tiempo de aparición, siendo 10 días lo más prevalente, o sea, lo más, ¿cómo se dice? El tiempo en que se pueden presentar con mayor frecuencia. Trombosis, que sea, a pesar de que el paciente tiene una trombocitopenia, el paciente se trombosa. Que decir trombocitopenia no es un factor protector, ¿sí? Que el paciente tenga trombocitopenia no quiere decir que no tenga derecho a trombosarse o que no se pueda trombosar.
y otras causas de trombocitopenia no encontradas. ¿Sí? Entonces, esas son las 4T. Otras causas de trombocitopenias no existen, o sea, la descartaste. Que el paciente tenga trombosis, el tiempo de 5 a 10, siendo 10 el más prevalente, y trombocitopenia. Esas son las 4T, perdón, para que ustedes sospechen en un paciente que tiene trombocitopenia por heparina. Lo más frecuente es la heparina no fraccionada, pero las heparinas convencionales, las de bajo peso molecular, también pueden generar trombocitopenia. Son más raras que hagan una trombocitopenia, pero pueden presentarse. Y lo recomendado aquí, si es un paciente que está anticoagulado, es utilizar warfarina o acenocumarina para estos pacientes, ¿no? O incluso rivaroxaban si no se va a anticoagular, si solo se va a dar profilaxis. Continuamos, Blanco. Ok. Retomando el punto de las clasificaciones que van a ser importantes, sobre todo en cuestiones de decisiones a la hora del tratamiento. Se define como reciente la que se diagnosticó hace menos de 3 meses, persistente cuando es de 3 a 12 meses, y en pacientes que no alcancen la remisión o tengan una respuesta incompleta, y la crónica, que va a ser la que va más allá de los 12 meses. Ahorita en el tratamiento pues vamos a abundar más en qué decisiones se toman en cada una de ellas. Otro es según su origen, que puede ser primaria o secundaria, pues ya hablamos bastante, yo creo de eso. Y por el grado de severidad se divide en 4 grados, dependiendo del grado de hemorragia. En el grado 1 pues vamos a tener hemorragias menores con escasas petequias, un recuento de menos de 100,000, las petequias de menos de 100 o menos de 5 equimosis, o que midan más de 3 centímetros sin hemorragia en las mucosas. El grado 2 se considera ya una hemorragia leve, donde va a haber abundantes petequias en número de más de 100 o más de 5 equimosis, o que estén las dos presentes, igual más de 3 centímetros sin hemorragia de mucosas. El grado 3 ya vamos a encontrar una hemorragia moderada en las mucosas, y ya va a afectar la calidad de vida del paciente. Y en el grado 4, pues la hemorragia va a poner en riesgo la vida, o podemos llegar a sospechar de una hemorragia a otro nivel. Y esta yo creo que es la más importante, es por su respuesta al tratamiento. Vamos a hablar de respuesta parcial cuando lleguemos al paciente un recuento de arriba de 50,000 en más de 2 veces, en más de 2 ocasiones, en un intervalo de 7 días, y que el paciente no tenga hemorragia. La respuesta completa se la vamos a determinar con un recuento mayor a 100,000 en 2 ocasiones, también en el mismo intervalo, y que no haya habido síntomas de hemorragia en esos días. Perdón. Sin respuesta cuando no logremos subir la cuenta arriba de 50,000, o que haya un o no logremos el incremento al menos el doble de la cuenta basal con la que iniciamos el tratamiento. Aquí nada más te voy a hacer una observación. Sí. Teniendo en cuenta la cifra de 30,000, la respuesta, solamente la palabra así, respuesta, es que el paciente alcance más de 30,000 plaquetas. Ok. O sea, solo respuesta, ya le diste tratamiento, tiene más de 7 días. Entonces, tú pones paciente en respuesta, sola, o sea, así pelona, en respuesta, más de 30 plaquetas, más de 30,000. Respuesta parcial, más de 50,000. Respuesta completa, más de 100,000. Esas son las respuestas que tú tienes en un paciente cuando le das tratamiento. Ahora siguen las de abajo. Ok. Vamos a hablar de que hay una pérdida de la respuesta completa en un paciente que está en tratamiento y regrese su recuento plaquetario a menos de 100,000 en 2 ocasiones, con más de un día de diferencia, y que haya presencia de síntomas. Y pérdida de respuesta parcial, pues cuando la cuenta baje, no haya alcanzado los 100,000 y baje a menos de 50,000, o que presente una hemorragia.
hablamos de dependencia a esteroides cuando cuando el paciente con PTI tiene más de una recaída durante el primer año de tratamiento y que además requiere de dosis repetidas o mantenidas de esteroides para lograr mantener el recuento por arriba de 50,000. Y si de otra manera el paciente sangra, pues también se considera que es dependiente. Y resistente es cuando va a haber una falla o pérdida de la respuesta después de del tratamiento que se esté dando, no sé qué especifica de la esplenectomía, pero es cuando no se puede mantener la cuenta plaquetaria arriba de 30,000 y que se han excluido otras causas de trombocitopenia. Ahí la palabra, vamos a quitar resistente y vamos a poner refractario. La palabra refractario es un paciente que ya se esplenectomizó. La esplenectomía se consideraba anteriormente el tratamiento de elección en estos pacientes con PTI, pero a un paciente que ya lo esplenectomizabas se le quedaba que era un paciente refractario. ¿Por qué refractario? Decías, no, pues ya no respondió a las esplenectomías, es lo que le toca por PTI, ya no va a responder a casi nada. Entonces, por eso se quedó como refractario. Entonces, un paciente que no está esplenectomizado no le puedes llamar refractario. O le puedes llamar en respuesta completa, parcial, sin respuesta, tiene pérdida de la respuesta, tiene pérdida de la respuesta parcial, ¿no? Pero solo el paciente refractario es aquel que ya se esplenectomizó. ¿Continuamos? Ok. Ya entrando al tratamiento, el último punto, el objetivo del tratamiento en términos generales es proporcionar el recuento plaquetario de seguridad que nos permita controlar o evitar manifestaciones hemorrágicas importantes, además de inducir la remisión. Hay que tomar en cuenta, como mencionaba el doctor, que el medicamento pues tiene sus efectos de toxicidad y que pues, el costo es elevado. Y el criterio de elección para el tratamiento o las modificaciones que hagamos pues van a depender tanto de la presentación clínica, del control plaquetario y de la evolución de la enfermedad. Me basé principalmente en las recomendaciones de la Sociedad de Hematología Americana en 2019 y en un artículo de un consenso de hematólogos del ISTO del 2016. Pues así de manera general, pues sobre todo tomando en cuenta los medicamentos, pues la mayoría van a tener un efecto inmunosupresor o inmunomodulador sobre los mecanismos que veíamos ahorita, van a aumentar la expresión de los CD8 supresores, van a disminuir la actividad de las células plasmáticas y de los linfocitos B, y también van a modular los linfocitos T, sobre todo el rituximab y la esplenectomía, y se puede también tomar en cuenta los agonistas de la trombopoietina, que van a estimular la formación de más plaquetas. Ahorita vamos a ver en qué escenarios. Pues lo que veíamos ahorita de la respuesta completa parcial y la no respuesta para determinar sostenida, nada más o faltaba, pues es cuando la tenemos por más de 3 meses. Lo vamos a dividir en líneas. De primera línea se consideran los glucocorticoides y las inmunoglobulinas. En segunda línea la esplenectomía y el rituximab. Y en tercera línea otros inmunosupresores. Otros tratamientos como los análogos de la TPO se pueden considerar también de segunda línea o como terapia puente para el paciente que se va a hacer una esplenectomía, y además hay otros medicamentos monoclonales. Actualmente los análogos de la trombopoietina ya son de primera línea, junto con los glucocorticoides y con la inmunoglobulina, en algunas guías. Y en algunas otras guías los consideran de segunda línea. En la guía de México todavía está de segunda línea, pero para la revisión de este año que viene, del 2020, ya incluyeron en el cuadro básico, incluyeron el Trombopac, que es un análogo de trombopoietina,
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que ya también las guías mexicanas lo van a estar metiendo como segunda línea. Me parece que va a estar como segunda línea en las guías mexicanas, pero ya en las guías internacionales ya trombopoyetina y y romiplastina y el trombopac ya se estaban considerados de segunda línea e incluso algunos hasta de primera elección. Pero siempre para cuestiones académicas con nosotros, la primera línea, glucocorticoides y la inmunoglobulina. Segunda línea, esplenectomía, rituximab y los análogos de trombopoyetina. Tercera línea o cuarta, pues lo demás o lo que no hayas usado, que incluso otros monoclonales e incluso quimioterapia, ciclofosfamida y vincristina, que esos los podrían poner en tercera o cuarta. ¿Sale? Entonces, para fines académicos, nosotros vamos a considerarlos como segunda línea, los análogos de trombopoyetina. Muy bien. De manera inicial, hay una recomendación que comentaba ahorita, me parece que Karen o alguien, de cuándo decidir el internamiento o el manejo ambulatorio del paciente. Aquí depende de hace cuánto se hizo el momento del diagnóstico. En un paciente con diagnóstico reciente, plaquetas de menos de 20,000, asintomáticos o con un sangrado leve, se sugiere ingresar al paciente, sobre todo por el contexto de que pues no sabemos cuál va a ser la reacción al inicio de tratamiento, si va a entrar en remisión pronto. En cambio, pacientes que ya tienen un diagnóstico establecido y que no tienen una hemorragia importante, se pueden manejar de manera ambulatoria. Y en otro contexto, pacientes con PTI con mayor a 20,000 asintomáticos, pues también se prefiere el manejo ambulatorio. Sin embargo, en pacientes, aún con ese conteo, pero que tengan factores de riesgo para hemorragia o una hemorragia más significativa, pues también se va a optar por el internamiento. En cuanto a los glucocorticoides, pues se pueden usar varios, vienen en la guía la prednisona, prednisolona, metilprednisona y recientemente se ha incluido también la dexametasona con similares tasas de respuesta. El prototipo o el recomendado inicial es la prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo día. El tratamiento se justifica hasta por 6 meses. La respuesta la vamos a alcanzar hasta en un 70-80% de los casos a partir de la 4ª semana. Generalmente la mayoría de los pacientes van a tener un aumento rápido de las plaquetas. Sin embargo, la respuesta a largo plazo se ve en un 25% nada más. Los efectos adversos pues ya los conocemos, descontrol metabólico, hipertensión, osteoporosis, entre otros. Se recomienda iniciar los esteroides en todo paciente que tenga menos de 30,000 plaquetas, ya sea que estén asintomáticos o con un sangrado leve. Y de igual manera, aunque tenga más de 30,000, se justifica pues el inicio de los esteroides. En cuanto a las inmunoglobulinas, está la inmunoglobulina intravenosa. La dosis es de 0.8 a 1 kilogramo día, de 1 a 3 días, pudiéndose extender hasta 5 días. Ha presentado efectividad hasta en el 80% de los casos. Y el tiempo de inicio de la respuesta esperado es de 1 a 3 días. Los efectos adversos más comunes, fiebre, cefalea, enfermedad del suero. Otra es la inmunoglobulina anti-D. Se debe de reservar solo para pacientes que no tengan un riesgo de presentar un evento hemolítico severo. La dosis que se sugiere es de 50 a 75 microgramos por kilogramo, una dosis única. Se ha visto una eficacia del 50 al 77%. La respuesta también es rápida, se espera hasta en las primeras 24 horas, en la mitad de los casos. Los efectos adversos, hemólisis, CIDs, coagulopatía intravascular, cefalea, fiebre y escalofríos. La esplenectomía, pues ya veíamos ahorita que es considerado de segunda línea. Esta da una tasa de respuesta del 80% con una duración del 66%. Sin embargo, un porcentaje de pacientes no va a responder, que corresponde al 14%. Y de los que sí respondieron, el 20% van a presentar recaídas. Aquí las principales complicaciones pues van a ser las infecciosas, trombóticas y pues relacionados con el evento quirúrgico.
y hay que tomar siempre en cuenta que el paciente debe ser previamente inmunizado contra gérmenes encapsulados. Aquí están las recomendaciones. Se recomienda por lo menos 14 días antes, pues principalmente proteger para Streptococcus pneumoniae y hemófilos influenza. Pues tener en cuenta que hay si hay un aumento, aunque es poco significativo, pero de que el paciente pueda cursar con una infección durante su estancia y desencadenar sepsis. Y considerar también por la tromboprofilaxis en estos pacientes, y hay que estar pues con las revacunaciones hasta cada 5 años. El rituximab, que es el otro tratamiento de segunda línea, se calcula 375 miligramos por metro cuadrado. Se da una vez a la semana durante 4 semanas. Las tasas de respuesta que se han visto son alrededor del 60% y un 40% va a presentar respuesta completa. La remisión es esperada en 2 a 8 semanas y se ha visto que hay una respuesta sostenida hasta por 5 años, entre un 15 a 20% de los casos, pero pues tiene efectos también inmunosupresor. Está contraindicado en infecciones virales crónicas como hepatitis B, hepatitis C. Sobre todo hepatitis B. Okay. En cuanto a algunas especificaciones importantes en cuanto al rituximab, la guía, para pacientes con reciente diagnóstico, a menudo se plantea la formulación conjugada de esteroides con rituximab. Sin embargo, la guía recomienda el uso de esteroides solos, a menos que el que tome la decisión vea que hay un alto valor de posibilidad de remisión y que sobrepase los efectos secundarios. Si pudiera darse combinado, pero la recomendación sigue siendo los esteroides solos. Y también para pacientes que ya tienen más de 3 meses, que están dependientes o que no responden a esteroides, ya la guía ya recomienda el rituximab en lugar de la esplenectomía, como nos mencionaba ahorita el doctor. En cuanto a los agonistas de la trombopoyetina, hay 2, el trombopac de 25 a 75 miligramos día. Esta formulación es para vía oral, y el otro es el ramiprostim, que se da de 1 a 10 microgramos por kilogramo. Es subcutánea y se aplica una vez a la semana. Se ha visto en ambos una respuesta favorable en el recuento, alrededor del 80%. Estos se han estudiado sobre todo, lo que leí en población pediátrica. En nuestra población hay que, recomienda ser un poco más juiciosos, sobre todo con pacientes ya de edad avanzada o que tengan comorbilidades que aumenten el riesgo trombótico, porque es un fármaco protrombótico. Las especificaciones de la guía nos dicen que en pacientes con PTI por más de 3 meses, igual que sean dependientes o que no respondan a esteroides, es justificable elegir entre esplenectomía o la combinación de estos análogos en conjunto con el rituximab. Los dos, pues, no se ha visto diferencia, pues, en comparando estas terapias. Y otra es que en pacientes igual con más de 3 meses, dependientes o no respondedores, se sugiere igual la combinación de los análogos más el rituximab en lugar de la monoterapia de rituximab. Ahí sí se ha visto algo de mejoría al usar los 2 fármacos. Por lo tanto, lo que mencionaba el doctor, que pues ya se puede llegar a considerar de primera o segunda línea. Y ya los tratamientos de tercera línea, pues nada más los voy a mencionar: el micofenolato de mofetil, la azatriopina y la ciclosporina, pero pues todo ya con tasas de respuesta menor, y se reservan pues para casos muy refractarios. El otro fármaco que viene es el alemtuzumab. Se ha usado en algunos trastornos, en algunas citopenias. También se ha usado para la citopenia, para la trombocitopenia aislada. Los casos, los estudios pues son de pocos casos, de entre 12 y 16 casos. Se usó el tratamiento por 3 a 4 semanas y sí se vio una respuesta sostenida de 4 a 9 meses. Sin embargo, pues no está muy estudiado y todavía no toma un papel importante en el tratamiento. El tratamiento de urgencia, que ya veíamos que pues no es lo más habitual, pero en caso de que se presente un paciente con menos de 30,000 y con una hemorragia que podamos determinar que es significativa o predictora de una hemorragia importante,
La recomendación es el uso de inmunoglobulina intravenosa, metilprednisolona a dosis de pulso, y la transfusión plaquetaria, que se recomienda se lleve a cabo después de la administración de la inmunoglobulina para disminuir la destrucción plaquetaria y la reacción autoinmunitaria que podríamos causar. Se calcula a una unidad por cada 15 kilogramos de peso, transfundir una féresis, como decía, de preferencia posterior al uso de la inmunoglobulina. Esta es una tablita que viene en la guía práctica clínica, pero está sacada de la guía británica. Es el recuento deseable de plaquetas en estos pacientes para pues procedimientos comunes. Por lo general pues van a estar arriba de entre 80,000, 30,000, 50,000, van a ser seguros la mayoría de los procedimientos. Entonces pues no está justificado transfundir plaquetas si ya están con estos niveles. Y el seguimiento que viene recomendado es en el paciente que ya alcanzó la remisión completa, una vigilancia semestral durante 2 años, y posteriormente el paciente puede ser vigilado en su primer nivel de atención, y se recomienda referir al hematólogo a una evaluación anual por lo menos durante 5 años. Y sería todo. Bien, entonces, María del Rosario, para hacer el ejercicio y que les quede claro a todos, ¿cómo tratarías a la paciente que habíamos comentado hace un momento? Suponiendo que ya le descartaron que traía infección, la VH solo con trombocitopenia. La paciente que mencionó que tenía la trombocitopenia de 20,000 y que venía con metastasis. Sí. Aunque pues mencionaba que los pacientes que tengan de reciente diagnóstico una cifra de 20,000 o menos, se tenía que dar el tratamiento específico para la PTI, ya que esos tipos de pacientes sin tratamiento... ¿Qué le das a ella? ¿Qué le das? Okay. Pues de primera instancia mencionaba que los glucocorticoides se prefieren a comparación de la inmunoglobulina por los efectos adversos y el alto costo. Y ya que, por ejemplo... ¿Le das esteroide o le das inmunoglobulina? Esteroide, porque la respuesta, por ejemplo, de la dexametasona se ve, el inicio se ve de los 12 a los 14 días, con un pico hasta de los 4 días a los 28 días. Sí, es verdad que con la inmunoglobulina... Le das esteroide, ¿no? Le das esteroide. Sí. Le das esteroide. ¿Y tiene alguna indicación para inmunoglobulina? Pues es que tiene 21,000 plaquetas. 21. Es que se supone que pudiera ser la inmunoglobulina o el corticosteroide, pues el UpToDate lo maneja que pudiera ser cualquiera de las dos. Sin embargo, que ellos recomendaban dar los glucocorticoides porque sí se ve que tienen una buena respuesta y que que no es, que es más costosa la inmunoglobulina, pues eso mencionaba en el UpToDate, pues que puedan hacer las dos, pudiera ser cualquiera de las dos. En los criterios de uso de inmunoglobulina se encuentra la hemorragia. Eso los pacientes que requieran terapia o que tienen sangrado severo, se sugiere la administración de glucocorticoides mencionada en lugar de la inmunoglobulina por la cuestión de los efectos y del costo. Eso lo mencionaba, ¿no? Y eso viene un par. Por eso no. Sí, pero no. Si el paciente tiene hemorragia, con esteroide, pero la indicación para inmunoglobulina es que el paciente venga sangrando. Esa paciente venía sangrando, entonces no tienen que esperar a la inmunoglobulina. ¿Cuánto tiempo te van a tardar los esteroides en hacer efecto? De 14 a 15 días, 14 a 15 días. De 2 a 14 días y el inmuno es de 1 a 3 días, de hecho. De 1 a 3 días. O sea, de la inmuno. Y los esteroides hasta 3 días van a hacer efecto. El más rápido, la metil, y luego la dexametasona. La predni como al 4º día. Entonces, si tú le das esteroides solo a ese paciente que viene sangrando, el efecto lo vas a alcanzar hasta el 3er día.
Entonces, en el primero o el segundo se te muere de un sangrado grave. Entonces, la indicación para inmunoglobulina es un paciente que venga sangrando. Es una pregunta de examen. ¿Y qué otra indicación tendría para usar inmunoglobulina, Jonathan? Básicamente la hemorragia severa, definida por la localización, algún procedimiento de urgencia que requiera un recuento plaquetario en metas. Ok, pero dejando de lado lo del procedimiento, que todos, pues si se va a hacer un procedimiento, pues sabemos que tiene que ser rápido la elevación, ¿no? Pero en cuanto a la cifra plaquetaria, ¿con cuánto considerarías tú ponerle inmunoglobulina? Bueno, más bien es por el sangrado, pero puede ser incluso en menos de 30,000 que tengan hemorragia clínicamente significativa, o incluso los que tengan mayores de 30,000, pero que se espera que tengan una disminución rápida del recuento plaquetario. Fue lo que recuerdo haber leído. Más que eso, es que tú clínicamente sospeches que el paciente puede tener una hemorragia mayor, sobre todo en sistema nervioso central o digestiva. ¿Sí? ¿Y cuál es esa cifra? Es debajo de 10,000. Si cualquier paciente llega con una cifra debajo de 10,000, ese paciente tiene riesgo inminente de una hemorragia mayor. Cualquier paciente, llámese paciente sin PTI o con PTI. Entonces, si es paciente sin PTI, menos de 10,000 plaquetas, tiene indicación de transfundirse aunque no esté sangrando. Si el paciente tiene menos de 10,000. Si un paciente con PTI tiene menos de 10,000, es una indicación para ponerle inmunoglobulina, porque ese paciente tiene alto riesgo de una hemorragia mayor, ya sea sistema nervioso central o digestiva, ¿no? Entonces, esos pacientes no se deben esperar para subir las plaquetas. Tienen que ponerle inmunoglobulina desde el inicio. Entonces, básicamente esas dos serían las indicaciones para inmunoglobulina clínicas, ¿no? Que tenga menos de 10,000 plaquetas y que venga con sangrado. ¿Sí? Y Contreras, que, o sea, ya le pusiste inmunoglobulina. ¿Al cuánto tiempo tú considerarías darle un tratamiento de segunda línea si ese paciente no te respondió? Es que la literatura dice que dependiendo del tratamiento de primera línea se puede intentar hasta 3 ocasiones, por ejemplo los glucocorticoides, ¿no? Se puede utilizar dosis altas, 1 gramo kilo por día, y luego por 3-4 días y repetir hasta 3 ocasiones. Y de inmunoglobulina no leí que se repitiera el tratamiento. O sea, pero si me recae, por ejemplo, en menos de un mes, ¿le darías un tratamiento de segunda línea? A eso me refiero. ¿Qué tanto tiempo tú considerarías para dar un tratamiento de segunda línea? Para eso están lo de las definiciones de temprana y... Ajá. Entonces serían más de 6 meses. Generalmente, un paciente con una PTI persistente o crónica, ya consideras darle un tratamiento de segunda línea. Y son 6 meses lo que recomiendan algunas guías. Las guías americanas te dicen que puedes esperar 3 meses, ya no tanto, para un tratamiento de segunda línea.
pero sí dentro de los primeros 6 meses, sobre todo en niños, una PTI puede tener respuesta incluso sin tratamiento, solo con vigilancia, y es transitoria, sobre todo en niños. En adultos ya casi es un problema que le va a durar toda la vida, pero en niños dentro de los primeros 6 meses puede resolver espontáneamente sin necesidad de tratamiento. De ahí que Itzel o Vianey, ¿hasta cuánto tiempo considerarían ustedes hacer una esplenectomía? Lo que revisé en inicio de la segunda línea, que es lo que consideran la esplenectomía, era a partir de los 6 meses o 1 año. La mayor parte de los lugares donde lo leí era hasta que se consideraba crónica y que era 1 año. Okay. Vianey. Yo también estoy de acuerdo con eso, porque se considera desde los 6 hasta los 12 meses que es la respuesta. Ok. Después de los 6 meses, para ya considerar esplenectomía. Como el punto que mencionamos anteriormente, es que dentro de los 6 meses una PTI puede resolver sola, sobre todo en niños, ¿sí? Se prefiere aplazar la esplenectomía hasta después de los 6 meses, incluso otros mencionan que hasta después del primer año. Entonces, si tiene un paciente 1 mes y está recae, pues no vas a considerar tan rápido hacerle esplenectomía, sino puedes considerar otro tratamiento de segunda línea, como agonista de la trombopoyetina o rituximab, y solo hasta que pasen unos 6 meses hacerle la esplenectomía. Y Insunza, que o sea, ya pasaron 3 meses de ese paciente y el paciente tiene... ¿Qué respuesta quisieras tú que obtuviera ese paciente después de los 3 meses? O sea, ¿qué respuesta tendría ese paciente para no darle tratamiento? Bueno, no quisiera, ¿no? Sino qué respuesta sería en ese paciente para no darle más tratamiento. Sería el aumento de plaquetas hasta, no creo si más de 50,000 o de 30, no me acuerdo. ¿O de qué? De 30. De 30, o sea, arriba de 30. ¿Y qué respuesta es esa? Esa es una respuesta. Solamente. Respuesta. Ajá, solamente respuesta. Y, por ejemplo, ¿cuántos días te duraría el efecto de la inmunoglobulina Jesús Espinosa? Perdón, ¿sí me escucho? Ajá. No recuerdo exactamente el número de días, pero sé que el efecto que tiene es rápido, pero no se prolonga tanto en semanas con respecto, por ejemplo, a otras terapias como los glucocorticoides. Porque el efecto tiene más que ver con la cantidad de las inmunoglobulinas que circulan y se espera que sea rápido y bueno su efecto, pero no se prolonga mucho tiempo, pero no sé específicamente cuánto tiempo. De 1 a 4 semanas mencionan menos del 80% de los pacientes. De 1 a 4 semanas. A ver, alguien que no haya participado. Martín Alberto Sánchez, ¿quién es?
Martín Alberto Sánchez no está, ¿verdad? Martín Alberto Sánchez. Navarro Ramos. Navarro Ramos. ¿Qué tal? Pues la verdad tampoco no recuerdo la cifra exacta de días, creo que también leí eso de 4 semanas. No sé si me estoy equivocando, que decía, podía decir hasta 100 días, o no recuerdo bien, pero creo que también leí eso. La inmunoglobulina no es tanto. O sea, 100 días ya es mucho. Incluso 4 semanas ya es demasiado para la inmunoglobulina. El efecto de la inmunoglobulina no va más allá de la segunda semana. Entonces, transcurridas 2 semanas, ya podría estarle dando otro ciclo de globulina a ese paciente. O sea, después de 15 días, ya podrías darle otro ciclo de globulina. Antes, pues quizás si tuviera hemorragia todavía, ¿no? Pero si no elevaste plaquetas, hasta después de 15 días tendrías para iniciarle un segundo. Pero ya 100 días es demasiado. ¿Qué otras causas de trombocitopenia tienes que descartar en estos pacientes con mayor frecuencia? Arturo Alemán, igual. Pues tienes que descartar una anemia hemolítica, por ejemplo, ¿Por qué una anemia hemolítica? Bueno, porque esa te puede causar trombocitopenia, o un síndrome de Bernard-Solier, por ejemplo. O pues ya son más raros, ¿verdad? Pero pues para eso te sirve el frotis de sangre periférica. Pero con mayor frecuencia, que después de la PTI, ¿qué sería una enfermedad que te causara trombocitopenia? Un Bernard-Solier sería raro, una anemia hemolítica sería muy rara. Enfermedades hepáticas. Ok. Hepatopatías. Síndrome mielodisplásico, sobre todo en pacientes mayores. Bueno, sería más raro un síndrome mielodisplásico. ¿Alguna qué? Pseudotrombocitopenia. Bueno, puede ser. Pero sobre todo en este tipo de enfermedades que te simulan una PTI, el lupus. Una enfermedad que se parezca mucho a una PTI, pero traiga otras cosas, es muy probable que se pueda tratar de un lupus. Y lo vemos mucho. Aquí me han tocado varias pacientes con lupus que debutan con trombocitopenia nada más. Y ves los estudios y trae un anticoagulante lúpico elevado, los tiempos están elevados, trae linfopenia. Entonces, si el paciente trae otra cosa, es muy poco probable que solo sea PTI. Martín Alberto no estuvo, ¿verdad? Martín Alberto, ¿alguien lo conoce? Sí, doctor, pero no está aquí en la reunión. ¿Tiene reunión? No, no está aquí en la clase ahorita. ¿Qué Martín Alberto? Navarro, bueno, pues te lo voy a dar por bueno. Juan Carlos Guzmán. Es el compañero que dijo que se acaba de ir a su turno del covidiario. Bueno. Castro Solís Andrea. Sí. Ya, ¿verdad? Ya participó. Arroyo Romero Fernando. Ella está ahorita dentro del área COVID, es el que ya habíamos comentado que iba a estar en las mañanas. A venir, ¿verdad? Muy bien. Jonathan, no fuiste a la primera sesión. Sí, la verdad que se me hizo tarde y ya no pude enterar. Ok. Bueno, está bien. Pues, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo bien.
Muy bien. Bueno, pues estamos terminados este tema. Mañana, el lunes que sigue. Sigue trastornos de la coagulación. Ok. Vengan estudiados todos porque ya no les voy a preguntar. Ustedes solitos tienen que comentar algo para ponerles el punto en la asistencia. Si no hablan, pues no les voy a poner nada. Solo como oyentes, solo se les va a quedar lo que vieron. ¿Sale, vale? Gracias, doctor. Sí. Bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos. Hasta el lunes. Bueno, los que quieran quedarse, va a haber show mágico musical. Díganos qué hacemos. Estamos heterocuriosos. Adiós, amigos, todos atrás. A la Chay no la saqué, güey, no la saqué. Nos vemos el volumen. El arroyo. Adiós.